Ya, comenzamos entonces la segunda clase de... me desconcentré con el comentario del David. Con la segunda clase de cálculo vectorial, ¿cierto? La primera, perdón, no está grabada, pero era una clase motivacional solamente. Ya, vamos a partir entonces haciendo un repaso de... Es álgebra lineal, es un repaso y materia nueva, así que quienes ya dieron álgebra lineal, esto no les debería costar, más los que no han dado álgebra lineal tienen que estar aquí 100%, ¿cierto?, atentos. Tengo recién 34 personas, pocas, somos 46, tal vez algunas se fueron. ¿Cuántas dije que tenía? 34. Ya. Todos. Fernanda, ¿cómo todos? ¿Todos se fueron? No entendí. Espero que... no. Ya. Voy a partir definiendo lo que es un conjunto Rn. ¿Ya? Ah, que todos van a morir. No, Fernanda, para nada. Todos van a aprobar. ¿Sí? Todos aquellos que estudian constantemente, no matadamente, solo que sean constantes, van a aprobar este curso. Ya. Vamos a definir entonces lo que es... Cristóbal, ¿me vaya a decir algo? No, solo te conectaste recién. Ya, voy a partir de nuevo. Vamos a definir lo que es un conjunto. Vamos a trabajar con el espacio Rn. La idea de este curso es ampliar todos sus conocimientos que tienen de cálculo integral y cálculo diferencial a un espacio general. En este caso es el espacio Rn. Por lo tanto, vamos a aprender a derivar, integrar y calcular límites en otros espacios. Así que lo que primero voy a hacer es definir estos espacios. Voy a denotar un vector con la letra X, fíjense que la X está en negrita. Fer, ¿me iba a decir algo? No, parece que no activé en el link que se conectaran en silencio, al parecer. Ya, para los que se No, están... profe, uno se mete con micrófono activado al tiro. Ah, ya, lo voy a activar, entonces eso lo voy a arreglar. Y lo otro, para quienes se están conectando recién, normalmente yo suelo partir a tiempo y terminar a tiempo, ¿ya? Recién partí, estoy rellenando esta parte, así que voy a partir ahora con la definición, pero no se va a repetir en la otra clase. Ok, entonces vamos a definir lo que es un conjunto Rn, y un conjunto Rn sí tiene vectores dentro de él, que en esta PPT van a aparecer con negrita, para poder diferenciar qué es un número y qué es un vector. Cuando yo los escriba a mano, los voy a escribir como X flechita, bien ordinaria la flecha, pero no importa, porque evidentemente no puedo hacer la negrita mientras escribo. Entonces, un conjunto Rn está compuesto por vectores, y estos vectores tienen dimensión n, es decir, dentro de los vectores hay n elementos, ¿sí? Y estos elementos pertenecen a los reales. Por lo tanto, el vector x igual a 1, pi raíz de 2, eso es un vector, ¿cierto? Es un vector que pertenece a R cuánto en este caso. ¿Cuál sería el exponente de este espacio? R1, R3, ¿cierto? Bien, Francisco. Francisco, estuviste conmigo en otro curso, ¿no? Pero te fuiste antes. ¿Lo estoy inventando? Sí, en cálculo vectorial. No, mentira, en el otro cálculo. Ah, ya. Perfecto. Y en este curso lo que vamos a hacer, media memoria, sí, tengo muy buena memoria. En este curso lo que vamos a hacer, ¿sí?, es estudiar generalmente con R2 y con R3, porque ustedes ya estudiaron en cálculo diferencial e integral con los espacios en R, o sea, con estas funciones que van de R a R. Y en este curso vamos a estudiar los espacios R2 y R3. Ejemplos, ¿sí? Acá tengo el vector 1,2, que evidentemente tengo aquí el 1 y el 2, ¿cierto? Los vectores gráficamente siempre se hacen desde el punto de inicio hasta el final, ¿ya? Todos los vectores parten en el 0,0. Yo después este vector lo puedo trasladar, por ejemplo, lo voy a trasladar acá, pero sigue siendo el mismo vector, solo que lo estoy haciendo partir de otra posición.
pero son exactamente el mismo vector. ¿Ya? Cuando ustedes lo grafiquen, siempre partan graficando desde el 0,0. El plano cartesiano es lo que nosotros asociamos a R2. ¿Sí? R2 es el plano cartesiano. Tiene la componente X, que es la horizontal, y la componente Y, que es la vertical. ¿Cómo podemos graficar un vector en R3? En R3, ¿sí? Tengo el eje X acá abajo, el eje Y acá, y el eje Z arriba. Y como dijimos, todos los vectores parten del 0, 0. Fíjense que mi gráfico está un poco raro, yo lo giré para que se pudiera apreciar bien, ¿ya? Y es, oye, qué bueno, me quedó súper bonito este gráfico, lo hice yo, no lo copié y pegué de internet. Y el 0,0 está al fondo, entonces todos los vectores parten del 0,0, y si estamos en R3, usted debiera armar una caja. En este caso la caja tiene un ancho de 1, 2 y una altura de 5, como que tengo ahí los ejes, ¿ya? Que son el 1 que está acá, el 2 que está acá y el 5 que está acá. Usted genera esta caja y después el vector es la diagonal interior de esta caja. Entonces por eso va desde el origen hasta ese puntito que está acá, que debería ser el vértice externo. ¿Ya? R3 lo vamos a llamar el espacio. Siempre que yo hable del espacio va a ser R3. Evidentemente, nuestra imaginación no da para calcular R4, ¿sí? Así que no vamos a graficar nada en R4, no es imaginable R4. Y ahí no se utiliza tanto la geometría, sino que más bien se utiliza toda la parte teórica de este curso. Si es que en algún momento tienen que trabajar con alguna función que está en R4, no la van a graficar evidentemente. Los físicos, por ejemplo, trabajan harto con R4 porque tienen la posición X y Z y el tiempo. ¿Ya? Ok. Dentro de este espacio, nosotros podemos hacer operaciones. Y hay dos operaciones que son básicas, ¿sí? Que es la operación suma y la operación multiplicación por una escalar. Esas son operaciones básicas dentro de Rn. Evidentemente, estas operaciones tienen que ocurrir dentro de Rn, así que tengo que sumar vectores de que tengan dimensión 3 con vectores que tengan dimensión 3, vectores que tengan dimensión 2 con vectores que tengan dimensión 2, y así sucesivamente. ¿Cómo se suman los vectores? Se suman componente a componente. La primera componente con la primera componente, la segunda con la segunda, la enésima componente con la enésima componente. ¿Ya? Esa es la forma de sumar vectores. Y el resultado está acá, que evidentemente lo sigo separando por coma, y sería x1 y 1, x2 y 2, xn y n. ¿Ya? Esa entonces es la forma de sumar vectores. Esto se aplica evidentemente para la suma o para la resta. Y la otra operación que aparece es la multiplicación por un escalar. Y un escalar es cualquier número que pertenezca a los reales, como aquí bien dice. ¿Sí? Y lo que debo hacer es multiplicar componente a componente del vector. Por lo tanto es alfa por la primera componente, alfa por la segunda componente y alfa por la enésima componente. Voy a cerrar mi ventana de un minuto. Ya. ¿Bien hasta acá? Gracias. Todo bien. Sí, profe. Ya. Todo bien, Profe. profe. Perfecto. Cuando yo a este conjunto que era Rn le doy estas dos propiedades, y con esas dos propiedades compruebo los 10 axiomas de espacio vectorial, entonces Rn con la suma y la multiplicación se convierten en un espacio vectorial. Entonces, esto pasa, no lo voy a demostrar porque la demostración es un poco larga y no sé si completa el curso, ¿ya? Y quienes estudiaron álgebra lineal ya la vieron, así que
El resto que no estaba en álgebra lineal, no se preocupe que no es nada del otro mundo. No entra en un control evidentemente. ¿Ya? Esto pasa cuando a un conjunto ¿sí? Cuando a un conjunto le agrego estas dos operaciones, cuando a un conjunto le agrego las dos operaciones, se me olvidó lo que escribí, ¿ven? Y compruebo los 10 axiomas de espacio vectorial. Entonces, en ese caso, el conjunto deja de ser simplemente un conjunto y pasa a ser un espacio vectorial. Entonces, si al conjunto yo le agrego estas 10 axiomas, o la suma y la multiplicación, pasa a ser un espacio vectorial. ¿Ya? ¿Qué gano con que sea espacio vectorial? Geométricamente se comporta de mejor manera. Y además yo los puedo sumar sus elementos, multiplicar por un escalar, restar los elementos, existe un elemento neutro, existe un inverso, entre otras cosas que gano con que sea un espacio vectorial. Ejemplo de cómo puedo sumar vectores. Yo acá puse los vectores X, ¿cierto? Que es este de acá, y el vector Y, que es el que está acá. La suma de vectores lo único que hace es, tomo el vector, en este caso si quiero hacer X más Y, tomo el vector X y le sumo el Y. ¿Sí? Entonces, desde donde terminó el vector X, comienzo a escribir el vector Y. Por eso es que la suma de estos vectores parte en el origen y va hacia acá. ¿Ya? Este sería el vector X más Y, que también lo representé aquí al ladito. Siempre para sumar vectores, entonces, tengo que el segundo vector darle origen donde terminó el primero. Esa es la idea. ¿Sí? Si los quisiera restar, ¿cómo creen ustedes que sería la resta de X más Y? O sea, la resta de X con Y. Esta es la suma. ¿Sí? Este es X, este sí, y este X más Y. ¿Cómo quedaría el vector X menos Y? Quedaría menos 1,2, o sea, menos 1,1. Ah, ya. El Fernando me dice, profe, réstelo, X menos Y, y queda 1,3 menos 2,2, es decir, 1 menos 2, 3 menos 2, menos 1,1. ¿Sí? Así quedaría el vector. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Y gráficamente, ¿cómo quedaría? ¿Cómo queda el vector? Porque este es el vector que resulta de la suma. Gráficamente, ¿cómo queda el vector que resulta de la resta? El Y se coloca al inverso, ¿no? Exacto. Cambia el sentido. Cambia el sentido del Y y debería ir el Y hacia acá, ¿cierto? Entonces lo voy a copiar acá. Este vector, que es el Y, lo voy a copiar para el otro lado. Y lo voy a mover ahora, entonces quedaría así, ¿cierto? De esa forma, entonces el vector resultante sería siempre desde el origen hasta... ay, qué horrible choco. Sería este vector así, ¿ya? Este sería el X menos Y. Eso sería entonces X menos Y, ¿ya? Gráficamente. Por lo tanto, si yo voy a agregar acá una lámina,
Ahí sí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer un paralelogramo. Ya, entonces, si hago un paralelogramo, tengo aquí el vector X, tengo acá el vector Y. Este vector que está acá es el X menos Y. ¿Ya? Da lo mismo de dónde lo haga partir en este caso, porque representa siempre lo mismo. ¿Sí? Y yo puedo generar aquí otro vector Y y otro vector X. Espero que se note que son paralelos. Y el vector que va al medio es el vector X más Y. ¿Sí? Yo puedo relacionarlo así, la suma y la resta de vectores, como por medio de un paralelogramo. Y en el paralelogramo, la diagonal principal va a ser la suma de los vectores, mientras que la diagonal secundaria es la resta de los vectores. Gráficamente hasta el momento, ¿se entiende cómo se suman y se restan los vectores? Sí, profe. Ya, Sí, profe. perfecto. Profe, le tengo una consulta. ¿De casualidad habrá subido guías o algo, además de los libros, para poder estudiar? Sí, David, subí las guías. Todas las guías del curso. ¿Al mismo Drive? Ah, no, la guía, el Drive solo tengo los libros. Ya no se confundan porque en el Drive solo están los libros y están en el Drive porque si los subo a Finis me acusan de copyright, ¿sí? Y por eso lo están en el Drive. Pero las guías están en Finis. Hay una carpeta que dice guías de la unidad y ahí va a poder encontrar todas las guías del curso. Ya, profe. ¿Y de los libros, cuál recomienda que siempre los libros explican de otra manera o de distintas maneras? Como Yo es siempre esto, por recomiendo ejemplo? el de Claudio Pita Ruiz. ¿Sí? El de cálculo de varias variables, parece que se llama, de Claudio Pita Ruiz. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. Ya. Gráficamente, ¿cómo se ve la multiplicación por escalar? Si yo a este vector, que es el 1,4, ¿sí? Lo multiplico por el escalar menos 1, lo que estoy haciendo es invertir el sentido, ¿cierto? Si yo lo multiplico por un número mayor a 1, positivo, estoy agrandando el vector. Y si yo lo multiplico por una fracción, estoy achicando el vector. ¿Ya? Eso es lo que hace la multiplicación por escalar gráficamente. Me agranda el vector, me achica el vector, ¿cierto? O me lo puede invertir en el sentido. ¿Todo claro hasta acá? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Entonces tengo una actividad que dice, vamos a utilizar GeoGebra, ¿ya? Que está la página ahí, geogebra.org/3D, y van a graficar el vector U y V, que están dados ahí, se los estoy dando, 30, 70 días, 10, 10, 20. Y quiero que grafiquen el vector U más V y U menos V, ¿sí? Y analizar qué representan los vectores, creo que eso ya lo hice porque les estaba mencionando que representan las diagonales dentro de un paralelogramo, ¿sí? Y el hint después dice, bueno, ahí hay nada que ver. Después les voy a pedir que calculen en su cuaderno W1, W2 y W3, ¿sí? Y después grafiquen esos vectores. Son las 19:32, entonces les voy a dar 30 minutos, ¿ya? 30 minutos para hacer la actividad, la van a realizar en grupos, ¿sí? Entonces yo voy a dividir la sala en 8 grupos, ustedes pueden seleccionar en qué grupo quieren quedar, ¿ya? Profe, ante una consulta. Eh, ¿Cómo pongo un vector en GeoGebra? Lo pongo con igual nomás y las Sí, tres. Ya, U igual, paréntesis, 30,70,10, cierra paréntesis, ya ¿ya? porque lo hice y no me da. Ya, entonces les voy a pedir, voy a ir revisar al tiro, David, qué podría haber pasado.
Sí, Ok, profe. les voy a pedir que ahora yo abrí salas virtuales. Las ven, ¿cierto? Les deberían aparecer a todas las salas virtuales. ¿Ya? Y usted tiene que seleccionar en qué sala quiere quedar. Estoy pensando que quedan 5 alumnos por sala. Rápidamente, porque ya llevamos 2 minutos perdidos. Profe, ¿dónde? No me Abajito sale. les debería aparecer como una notificación en azul. El Ignacio, por ejemplo, ya está en una sala. El Diego también. Abajito les debe aparecer. No me aparece nada. Ah, sección de grupo, ahí está. A Sección mí de grupo. no- Sí, Me perdí, profe. ya. profe, ¿Quién no me dijo me aparece. perdí? Yo, el Vicente. Vicente, vamos a hacer esta actividad que es muy corta, así que les voy a dar media hora. ¿Ya? Ah, no, no sé si, pero las salas virtuales no tengo Ya. idea. Abajito les debería llegar como una notificación que dice sesión de grupo, y tú te tienes que ir a alguno de los grupos. ¿Sí? No me sale nada, bro. Ya. ¿Con quién quieres trabajar, Vicente? Se metieron como 10 a la una. A mí tampoco. Se metieron como. No, no hay A mí ningún. tampoco me sale, profe. Sí, les tiene que salir ahí. Profe, de verdad que no. Alguien. Es que a mí no me sale porque soy la anfitriona. En la barra de abajo sí se va, en la barra de abajo les debería aparecer. ¿Ya? En la barra debería aparecerles en los 3 puntitos que dicen más, algunas como unirse a algún grupo. Y ahí se tienen que unir a algún grupo. ¿Ya? A cualquier grupo de trabajo. De 40 personas que tenía, solo 14 no se logra unir, así que vamos chicos. Yo sé que van a encontrar la barrita. Sí, Fabián, sí te sale. Lo que pasa es que tienes que buscarla. Exploren ahí en Zoom, porque yo no tengo su mismo Zoom. Pero lo que sí puedo hacer, Fabi, es dejar de compartir y que me muestres tu pantalla. Y yo te digo dónde te aparece. Profe, déjeme tomarle una screenshot a los vectores, por favor, que no lo. Profe, a mí no me sale de verdad. Anaís, compárteme tu pantalla. A quien Tampoco, me dijo profe. que le tomara un screenshot, recuerden que esta PPT está en español. Ah, ya, gracias. Ya. Anaís. Anda el Zoom. ¿Están todos viendo la pantalla de la Anaís, cierto? Sí. Ya. Sí. Anaís, tienes que ir al Zoom. Vamos a ver, tú puedes. Anaís, te perdimos, parece, ¿no? No sé qué pasó. Ya, ¿alguien más? Cualquiera. Ahí está la Anaís de nuevo. Profe, que se me achica el Zoom, no lo puedo abrir. ¿Cómo lo agrando? Ah, es que donde estáis Espérate. compartiendo la pantalla. Ya. A ver, Pero en la barrita de abajo les aparece una cosita que dice salas de trabajo. no. Mira, No, profe, yo profe. voy a compartir pantalla, profe. Ya, ¿qué dale, tal? Vicente. ¿Cómo nos va a costar tanto irnos a un grupo? A ver. Yo puedo Ahí se mandarlo- ve, ¿no? yo los puedo mandar a un grupo, pero ¿Dos? si no, después nos va a pasar de nuevo. Bicho, es que no vaya a poder mostrarnos el Zoom porque cuando compartes pantallas te desaparece la barra de abajo. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, por eso también le pasa a la Anaís. Ya, O sea, sala arriba. sí. Profe, pero es que Entonces, abajo dice participante, chat, eso de compartir pantalla, dice récord y reacciones. Después dice una cosa roja y no hay nada más. Nada. ya, pincha participante. A ver, participantes, ya. ¿No te aparece nada ahí? No. Ya, los voy a mandar a todos a la sala, a muchos a la sala 2. Seba Morales te vaya a la sala 2, Kevin te vaya a la sala 2, Ismael te vaya a la sala 2 y la Anaís te vaya a la sala 2. El Fabián ya te mandó una sala. Leí tarde tu mensaje. Jorge Quiñones te vaya a la sala 7. El Fabián, cuando los manda a la sala les va a llegar una notificación y ustedes se van a tener que ir a una sala.
Me queda el Seba Morales. Seba, ¿qué sala? ¿Cualquiera? Seba, te mando a la sala 2. Vicente, te mando a la sala, o sea, a la misma sala del Seba. A la 8. Y al Seba Cuevas también le manda a la 8. No, te mando a la 6. Ya, ahí los mandé yo a las salas. No es lo ideal es que ustedes se hubiesen armado su propio grupo, pero ya está. Manuel, Seba, ¿en qué están? Ah, ya, típicamente se conectaron a la sala, a la reunión, no pescaron y se están perdiendo la actividad. Ya. Ya, este es el grupo de los Hola, profe. asociados. Hola, profe. Hola, porque se vinieron todos a esta sala. Que aquí estamos los Hola, bacanes, profe. pues, profe, los que trabajamos. Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Van bien? ¿Ya graficaron los vectores? Tienen que ahora Sí, aquí están. graficar la suma y la resta. Ya están, pues, profe. Ya, Están ahí abajito. ya, perfecto. Y ahora hacerlo para... analice los dos de los dibujos. ¿Qué dice después? Analicemos... Pregunta qué representan los vectores y Ah, ya, ¿qué después representan los vectores? los lados. Me refería a que este representa la diagonal principal de un paralelogramo y el otro representa la diagonal secundaria. No veo el vector U menos B. Ah, es que está aquí abajo. Tienen de abajo, que está con líneas cortas. Ya, Sí, profe. perfecto. Y ahora tienen que calcular W1, W2 y W3 y hacer la segunda parte. ¿Ya? ¿Claro? Ya, profe. Bueno, profe, Ya van bien. No sé si alcanza a volver. Sí, pónelo nomás. Ya. ¿Cómo van? Bien, estamos graficando aquí. Ya, perfecto. Veo ahí. ¿Quién me está compartiendo? Anaí. Quítale Yo, el zoom para ver los vectores. allá, espérame. Eso. Mm, Exacto. Y en ajustes, anda ajustes, Ya, mostrar cuadrícula visible. Y ahí ya, se ve, es más fácil visualizarlo, ¿ya? Perfecto. ya. Ya le Gracias. falta la suma, si no me equivoco, ¿no? Sí, el azul. Sí, estoy ahora escribiendo. Ya. Y por mientras el resto debería estar también haciendo la otra parte de la actividad. Vuelvo en unos momentos entonces. Ya, gracias. Hola, hola, ¿en qué están? En nada. Hola, profe. Hola, ¿qué están haciendo? Es que cada uno está haciendo lo suyo. Ya, ¿cada uno está haciendo lo suyo? Sí. Sí, ya. Carlos, comparte tu pantalla entonces. Al tiro, profe, pero un momento. Ya. La idea es que trabajen en equipo, eso sí. Ahí está, profe, no sé si estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Vemos todo negro todavía porque está cargando, ¿ya? Pero no te preocupes. Ah, perfecto. Tienes el vector U. Muy bien. Carlos, anda a ajustes. ¿Dónde está eso? Acá en el engranaje que está bajito. Exacto, ahí. Y ponle cuadrícula visible. Ya, así podemos ver la cuadrícula y lo otro, quítale un poco de zoom. ¿Con la habitación? Acá con la lupita el menos. Ah, Quítale harto para poder ver dónde termina el vector. es que está cargando lentito. Ay, perfecto. Muy bien, Ahí está. entonces. Ya, bien. ¿Todos tienen algo similar a lo de Carlos? ¿Alguien está más avanzado? ¿Alguien todavía está muy perdido? No, profe, o sea, deberíamos tener lo mismo. Yo al menos tengo lo mismo.
Ya, chicos, la idea del trabajo en grupo es que ustedes conversen, debatan y vean si están trabajando bien, si hay alguien que está más avanzado, ayuda al resto, si hay alguien que tiene dificultades, pida ayuda, ¿ya? Entonces aquí después dice, grafiquen los vectores y pasen a la segunda parte, que es multiplicarlos por escalares, ¿ya? Perfecto, los dejo trabajando entonces. ¿Cómo están? Oye, aquí quién está trabajando, Pablo Pérez. Te voy a pedir a ti que me compartas la pantalla, Pablo. Pablo, tú tomaste el curso conmigo el semestre pasado, ¿no? Sí. Sí. Ya, Pablo, mira, anda a ajustes, que es la barrita que aparece el engranaje, el clásico engranaje de ajustes, ese mismo, y ponle cuadrícula visible para que podamos ver ahí exacto. Ahora, ¿por qué tienes todos esos puntitos rojos? Porque No tengo ni idea. porque, a ver... ¿No es un eje eso, profe? Es sí, diabólico parece el Pablo. que el eje, y como tiene muchos, le quitaste mucho zoom, se ven como puntitos, ¿ya? Pero es eso, ahí se ve como distinto, perfecto. Ya, tienen que hacer la segunda parte de la actividad, que es multiplicarlo por escalares, ¿ya? ¿Todos tienen más o menos lo mismo? Sí. No, yo tengo Sí, otra profe. cosa. Profe, ¿le puedo sacar los ceros a los vectores para que no sean tan grandes? También, y si te molestan los ceros, también le puedes quitar el zoom. Si le quitas el zoom, va a ser también se va a ver mejor. Pero también le puedes quitar los ceros porque van a ser, no lo hemos visto todavía, pero son vectores paralelos eso. Ya, los dejo trabajando, les falta la multiplicación por escalar. Buena, llegó la profe. Sí, como, Perfecto. profe, Aló, Oigan, profe. tienen que hacerlo en 3D. ¿Ya? Y el link, Olivia. porque los vectores tienen 3 componentes, y el link para 3D arriba, exacto. Esta profe. Y aquí, Esta profe. Profe, dígame, pero estábamos Pero haciendo la estábamos segunda haciendo el de parte dos en 2D. dimensiones. ¿cuál estaban haciendo? estábamos haciendo el del cuaderno. Sí, Ya, el otro perfecto. día lo habíamos hecho. Ya, lo multiplicaron no. por un escalar. Sí. No hicimos esto. Como no lo multiplicaron por un medio, Por un escalar no. Sí, sí lo hicimos. Sí, O medio. sí. Sí, lo ahí te hicimos. concentraba, Valentino. Sí, se lo hicieron. Eso era lo que estaba Lo hecho. hiciste y lo borraste, Valentino, ¿no? Pero la Se Valentina, cerró la porque página. Es que Lo lo puso- puso me puso en vez. nervioso. No. Guardar pantallazo, lo que sea, pero no hay. profe, sí, es súper fácil. Mire. Ya, perfecto. Quiero ver cómo se ven esos vectores visualmente, que ustedes los vayan viendo, qué es lo que hace el escalar visualmente. Para eso, Valentino, el que está así, quítale Sí, un profe. poquito de zoom para poder ver bien la flechita de los vectores. Cambiarle el color. Sí, sí, hasta aquí estamos bien, profe. Como que todavía con lógica se cacha bien lo que se hace. Ya, ¿Qué es lo- perfecto. Ya, sí, como dice ahí el Tomás, cámbiale el color por mientras. ¿Qué grupo ¿Qué es son lo que ustedes? explicó en clase esto? Bueno, profe. Lo que explicó recién. Sí, es lo que expliqué recién. Ya, los dejo trabajando, no sé si alcanza a volver, pero voy a, si no, para que pasemos a la siguiente clase. Eso. ¿Ya? ¿Cómo van? Marcela Ceballos. Oh, me escucho con rabia. Bien, profe, aquí estamos. Parece que es mi micrófono el que se escucha con él. ¿Es el micrófono de la Marce o de la Jocelyn? Yo lo voy a apagar el mío ya, porque es que en mi casa siempre hay mucho ruido. Ya, No pues sé, ya. tengo la misma duda. A la Jocelyn la escucho bien, a la Marcela igual la escuchaba bien, tal vez donde las dos tenían el micrófono y yo hablaba y las dos con el micrófono abierto, eso tal vez podía ser la interferencia. Pero no estoy segura. Ya, que alguien me comparta la pantalla para ver en qué van. Bueno, yo hice el GeoGebra. No sé si está bien eso, sí. Ya, muéstrame el GeoGebra.
No sé si se ve. Ya, pero- sí, lo veo, mira, me está mostrando la Jocelyn. Jocelyn, ándate aquí a los ajustes, que está al lado derecho arriba, no tan arriba. El clásico engranaje de ajuste. El mismo que aparece en el ¿Del celular. GeoGebra? Sí, ahí, y ponle cuadrícula visible. Perfecto. Y quítale zoom. Eso. Quítale para poder ver dónde terminan las flechas. Ahí sí. No tanto tampoco. Ya, ya, ahí está bien. Entonces tenemos, veo solo dos vectores. Pincha Sí, la- que lo- Exacto. Ya, muy bien. Entonces se puede visualizar que el vector suma es la diagonal principal y la vector resta es la diagonal que va como al medio, ¿sí? De cierta forma. Ya. Y la segunda parte, ¿qué la está haciendo? creo que la hizo el Seba. Seba, tú hiciste la Está parte a en el mano. chat. Sí. Ah, ya. Seba, grafica los vectores entonces y ahí los puedes mostrar. Los dejo en el Marce. chat, profe, se los leo. Ya, espérame, Marce, eres tú la de la interferencia. Lo descubrí. Pero dale, activa te voy a quitar el mute, Marce. Ahí se los dejé en el chat para que los grafique. Ya, entonces grafícalos nomás, yo sé. Ya, voy a volver en unos minutos para poder ver cómo van. Volví. Hola. Hola, ya, están en la actividad 2, Hola. W1. ¿Sí? Ujú. Aquí Eh, tenemos la otra parte que lo graficamos. Ya, está Tenemos. compartiendo pantalla el Ignacio. Ignacio, mira, Sí. quítale un poquito de zoom a tu GeoGebra, eso, quítale, ¿Por fuera? para poder ver eso, poder ver las puntas de las flechas. Ya, Ajá. y acá no tanto tampoco, en ajustes, Aquí. sí, cuadrícula visible. Y entonces eso hace que sea más fácil ir mirando los vectores. Se ve más bonito. Se ve más bonito. Ya, van bien. Me interesa que vuelvan a identificar que la suma es la diagonal principal y la resta es la diagonal secundaria. ¿Sí? Si yo tengo un paralelogramo, la suma es la diagonal principal y la resta es la diagonal secundaria. Ya. Bien, ¿alguna duda? Sí, respecto a la actividad 2, que teníamos dudas con los escalares y los vectores. Yo llegué un poquito tarde y no alcancé a ver bien esa parte. Ya, Por acá por ejemplo, ejemplo, multiplicarlo ya, un escalar a un vector. los escalares con los vectores se multiplican componente a componente. Por ejemplo, el W3, que es 3 por U, tú al vector U lo tienes que multiplicar todo por 3. ¿Sí? Y en GeoGebra Sí, también sí. se puede hacer, tú agrega un vector, tienes que cambiarte eso sí, porque aquí está en GeoGebra 3D y los otros vectores están en 2D. ¿Sí? Ya. Entonces abre una nueva, oye, pero ¿qué es esa cantidad de pestañas? Pero abre otra pestaña porque si no voy a borrar el trabajo que tenía. Exacto. Sí. Y ahí en 2D lo graficas y pones. Puedes hacerlo de distintas formas. Escribir el vector U igual a tanto y después W3 igual a 3 por U. Y citas el vector U. ¿Ya? Esa es una forma. ¿Alguna otra duda? Mira, ponle después del OR, Mm, geogebra.org Aquí lo busco al tiro. y 2D. Ahí sí. ¿Ya? Y ahí te va a Sí, sí, sí. aparecer la calculadora de GeoGebra. Perfecto. Ya. ¿Alguien más tiene alguna Ajá. duda? No. Ya, los voy a dejar entonces trabajar y no sé si alcanza a volver, pero los voy a dejar acá Ya. trabajando. Gracias. Ya. Gracias.
Ya, terminé las salas entonces, estamos volviendo a la sala principal. Vi que muchos lo lograron, sí. Muchos trabajando, felicitaciones. La idea es hacer la clase un poco más dinámica. Esta clase que es bastante sencilla, ¿sí? Quedan algunos segundos para que vuelva todo el resto del curso. Creo que en 8 segundos ya deberían, 7 ya deberían estar todos acá. Ya. Oye, me quedé con 27 alumnos después de haber creado la sala. Ya, acá yo tengo una gráfica que también hice en GeoGebra, donde tengo el vector U y el vector V. ¿Ya? Y aquí en rosado grafiqué la suma. ¿Se entiende? Que la suma es este componente de acá, ¿cierto? Sí, profe. Después, yo grafiqué, voy a quitar este y este. Después grafiqué el mismo vector B y el vector U, ¿sí? Y grafiqué el vector que es la resta. Así que se ve más o menos así. La resta es esa diagonal que va ahí. Si yo los grafico todos a la vez, los voy a poner todos. Ahí sí. ¿Ya? Entonces ahí se ve que la suma es la diagonal principal y la resta es la diagonal secundaria de los vectores. ¿Ya? Lo único que hice para que el gráfico me quedara así es que acá, en posiciones, por ejemplo, el vector resta, en propiedades, fui a posición y en vez de que el vector empiece en el 0,0,0, yo puse que empezara en donde había terminado U, que era 10,10,20. Ya en el Sí, profe, nosotros no lo hicimos así, nos quedó de otra forma, pero estaba bien los resultados. Sí, sí, los resultados debieran ser los mismos, ¿ya? Esto solamente, este truco de hacerlos partir en otra parte, lo hice para que se pudiera visualizar, ¿sí? Que efectivamente pertenecen a eso. Ahí estaba el paralelogramo, profe, ahí teníamos la duda nosotros, que no lo encontrábamos. A ver, voy a graficar el otro U, el vector U, que es 30,70,10, ¿ya? Lo grafiqué y se puso encima, pero lo que voy a hacer acá es en propiedades, posición, poner que el vector U parta donde terminó el vector B. ¿Ya? Voy a cerrarlo y ahí se ve el paralelogramo. ¿Ve? Entonces en vez de graficar el vector U abajito, lo grafiqué arriba. Así que ese es el paralelogramo donde la suma es el que está dentro y la resta es el que está en celeste. ¿Ya? ¿Todos claros hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Perfecto. Vamos a continuar entonces con la clase. En esta primera parte, todos debieron aprender cómo se suman los vectores, qué es Rn, qué forma tienen los vectores. ¿Sí? Como les decía, no es la idea que ustedes lo grafiquen en el cuaderno, porque para eso tenemos herramientas tecnológicas. Ya, vamos a continuar entonces con la clase 3. Voy a aprovechar de avanzar porque no todas las clases son tan cortas, así que vamos a partir con la clase 3. Y ahora que ya sabemos que los vectores se pueden sumar, restar y multiplicar por un número, queremos ver si los vectores se pueden multiplicar entre ellos. La respuesta es que no. No existe la multiplicación de vectores. Pero sí existen operaciones que son similares a la multiplicación. Una de estas operaciones es el producto punto. ¿Ya? Y lo escribo con un punto ahí gigante. El producto punto toma dos vectores en cualquier espacio, pero que estén en el mismo espacio. Es decir, que los dos sean de R3 o los dos sean de R2 y así sucesivamente. Y me va a entregar un número real. Por lo tanto, el producto punto entre dos vectores es un número. Eso es lo más importante. El producto punto de entre dos vectores no es un vector. El producto punto entre dos vectores es un número. ¿Ya? Profe, siempre se dice que es un escalar, ¿no? Un número, un escalar, ¿cierto? Sí, efectivamente. Un número real, un escalar, como quieran, ¿cierto? Pero no es un vector. Por favor, que quede claro eso. ¿Cómo se operan los vectores? El producto punto es la multiplicación componente a componente, pero sumada. Multiplico las componentes respectivas, las sumo. Multiplico la componente que viene,
¿sí? Y las sumo. Y así voy sucesivamente. Multiplico ahora xn con in y las voy sumando. ¿Ya? Ese es el producto punto entre vectores. Entonces aquí yo puedo ver que el producto punto entre estos dos vectores es 22, porque es 2 por 0 más 3 por 2 más 4 por 4. Esto es 0 más 6 más 16, que es 22. Y acá es 1 por 0 más 0 por 1, que es 0. ¿Ya? Ese es el producto punto. La multiplicación componente a componente y luego se suman. ¿Ya? Y como estoy haciendo una suma, es que el resultado del producto punto es un escalar, no un vector. ¿Claro hasta acá? Sí, Sí, profe, clarísimo. Perfecto. Algunas propiedades del producto punto, ¿sí? Y es que el producto punto entre dos vectores siempre es mayor o igual a 0, y la única forma de que el producto punto sea exactamente 0 es que el vector sea 0. ¿Ya? El producto punto además es conmutativo. El producto de x con y es lo mismo que el producto punto de y con x. ¿Sí? Y además también es asociativo, ¿sí? Yo puedo, o sea, se puede distribuir acá el producto punto de este de acá con este de acá, y termina siendo el producto punto de x con z más el producto punto de y con z. Y si hay una constante en el producto punto, uno de los vectores está multiplicado por una constante, entonces esa constante puede salir del producto punto y queda solamente el producto punto entre vectores. Y acá sí me voy a detallar en la demostración porque me interesa que queden claros estos términos y porque en las demostraciones uno empieza acá a mirar efectivamente. Veamos la primera demostración. Yo voy a demostrar el 1 y por simplicidad el 4, ¿ya? Y les voy a dejar a ustedes de tarea hacer el 2 y 3. Estas demostraciones están en cualquiera de los libros guía. Veamos. Tomemos para la primera demostración. Sea x igual al vector x1, x2 y así hasta xn. ¿Ya? Notar que son vectores que pertenecen a Rn, entonces yo no puedo hacer la demostración con un caso particular, tengo que hacer la demostración de forma genérica. ¿Quién es entonces el producto punto de x con x? Es x1, x2, y así sucesivamente hasta xn, producto punto de x1, x2, y así sucesivamente hasta xn. Y después, este producto punto es componente a componente, este con este, por lo tanto me queda x1 por x1. Esa es una multiplicación normal, ¿cierto? Más x2 por x2. Más, y así sucesivamente hasta que me quede xn por xn, porque hice este con este, y después la enésima componente con la enésima componente. Esto es lo mismo que escribir x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, y así sucesivamente hasta xn al cuadrado. ¿Por qué eso siempre es positivo? ¿Por qué eso siempre es mayor o igual a 0? Porque está al cuadrado. Exactamente, profe. Porque es la suma de puros números positivos, ¿cierto? Porque como están todos los números elevados al cuadrado, todos estos son positivos. Este es positivo y este es positivo. Y la suma de elementos positivos ya puede ser un número positivo o 0. Solo va a ser 0 cuando el x, cada uno de los x sea 0. ¿Ya? Será 0. Sí. Cuando
x1 sea igual a x2 y así sucesivamente hasta que todos los x sean 0. Es decir, la única forma que el producto punto de un vector consigo mismo me dé el número 0 es que el vector sea el 0 vector. ¿Sí? Que el vector sea un vector lleno de ceros. Si es un vector lleno de ceros, entonces el producto punto de ese vector consigo mismo me va a dar 0. ¿Ya? Y acá lo voy a escribir. Es mayor o igual a 0 porque es la suma no se dice. En la suma de elementos positivos. ¿Ya? Y por esa razón es que el producto punto de un vector consigo mismo siempre da positivo. ¿Claro la primera demostración? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Vamos con la cuarta entonces. Ya. Como ya sé que X es este vector de aquí, ahora voy a definir el Y, porque necesito usar el Y acá. Entonces, sea Y el vector Y1, Y2 y así sucesivamente hasta IN. Entonces, CX, producto punto con Y, es lo mismo que C por el vector X, que era ese vector genérico. Voy a hacer ese paréntesis así. Por el producto punto de Y, y Y es el vector Y1, Y2 y así hasta IN. Acá tengo que hacer esta operación primero. Y esa operación es la multiplicación por un escalar. Por lo tanto es CX1, CX2, y así sucesivamente hasta CXN. Y luego hago el producto punto con I1, I2 y así. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Profe, Dime. que en el teorema creo que la C está fuera del producto punto entre X y Y. Ve el tiro, voy a ver el tiro. Es decir, era C factor de X producto punto Y. Ya, era C por X. Este está dentro del paréntesis. Sí, claro, al otro lado. El C queda fuera del producto punto entre... Entonces lo que yo quiero hacer es partir de esto, Tomás. Quiero partir de esto Ah, ya. y llegar acá. Ya, no. Ok, sí. ¿Sí? Entonces yo quiero Pensé que demostrar... estaba escribiendo... Ya, sí. Sí, Está bien. entonces quiero demostrar Entendí. que me va a llegar, la C tiene que quedar afuera del paréntesis. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Y entonces esto me va a quedar, hago el producto punto ahora. Componente a componente, este con este, me queda CX1 y 1 más, luego este con este, CX2 y 2 más, puntitos, más CXN con IN. Es claro que la C está en todas partes y por lo tanto puedo factorizar por C. ¿Sí? Y ahí quedó la C fuera del paréntesis y esto es lo mismo. Esto que está acá es la definición de X producto punto con Y. Entonces ahí demostré que yo efectivamente puedo sacar la C del paréntesis. ¿Claro hasta acá? Sí, profe, clarísimo. Sí, profe. Ya. Entonces les voy a dejar de tarea que ustedes realicen la demostración 2 y 3. Son demostraciones sencillas, ya, pero que tienen que estar escritas de forma rigurosa. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Profe? ¿Sí?
¿Esta va a ser la tarea así como la que mandó Nedo? ¿O es adicional? No, voy a parar acá la clase porque ya son las 8:15 y esta demostración es un poco larga, ¿sí? Entonces voy a parar acá antes de seguir con los tópicos de la clase. Así que esta tareita del producto punto va a ser la actividad de la semana. Todas las semanas, ¿sí? O todas las clases, creo que en Edo y en Vectorial lo tengo todas las clases. Todas las clases les voy a dejar, no, todas las semanas yo creo que va a ser mejor, les voy a dejar tareas cortas, ¿ya? Que ustedes realicen, las suban a Finis. La próxima clase de cálculo vectorial es el día jueves, ¿cierto? Nos vimos ayer, ¿sí? Entonces les voy a dejar el buzón abierto hasta el miércoles para que ustedes puedan hacer este ejercicio y entregarlo. Yo los voy a revisar y les voy a dar el feedback para que puedan continuar. No siempre voy a poder darles el feedback porque evidentemente también implica mucho trabajo estar todas las semanas corrigiendo algo, ¿ya? Pero la idea es que ustedes realicen este trabajo a conciencia para que puedan verificar que entendieron por completo esta semana de clases, ¿sí? Y si no, lo que va a pasar muy probablemente es que quede algún tema de esta clase que no se entendió y después la próxima clase no van a decir, ah, sí, lo entendí, pero después se van a ir empezando a dar cuenta que no lo entendieron por completo, ¿sí? Y que van acumulando contenidos sin saber. Y la idea es que ustedes vayan aprendiendo de forma constante, ¿sí? Así que estos trabajitos van a estar en Efinis, los voy a subir a un buzón de Efinis y ustedes la tienen que entregar. Voy a revisar aleatoriamente, mira, ponte tú que revise 5 trabajos, y en los 5 esté el mismo error, entonces los voy a exponer, no con nombre y apellido, pero voy a tratar de la próxima clase decirles, miren, este fue un error muy común, esto no se hace, y ir revisando así los trabajitos, ¿ya? Traten de hacerlo a conciencia, no porque sea con décima o cosas de ese tipo. Evidentemente puedo dar décima, no tengo problema, no así todas las actividades, porque vuelvo a repetir, no las voy a revisar siempre, pero sí, como les dije la clase pasada, si a final de semestre a usted le faltan un par de décimas, voy a mirar estas tareas. Las miro y digo, oh, qué patúo, no ha hecho nada y quiere que yo le dé una décima en el promedio final. ¿Ya? Así que, gracias Seba. Así que la idea es que ustedes vayan haciendo estas tareas semana a semana, por favor, porque así la hacen hoy día y se van a dar cuenta cuando la estén haciendo que había una parte que no habían entendido por completo, ¿ya? Os van a poder verificar, oye, sí, entendí toda la semana pasada de clase, ¿ya? Eso, Profe. yo sé quién dijo que las apariencias engañan. Leonardo, ni siquiera has tenido una clase conmigo, porque no te recuerdo. ¿Profe? Profe, El yo lo dije como problema. talla, profe. Obviamente, Y Leo. sí, llevo desde la semana, desde que comencé este semestre que estoy con clases con usted. Verdad, pues. Este semestre estoy conmigo en Edo y en Vectorial. En Edo Sí, profe. te vi en Edo. Sí. No, mentira, jamás ficharía a nadie, ni siquiera aunque los pille copiar. No se la toma. No, por supuesto. Andrés, qué gusto verte. Estuvimos en álgebra. Ya, lo dejamos hasta acá entonces. Andrés Soso. No te había visto conectado en las otras clases. Sí, profe, es que me conseguí recién el link. Ya, perfecto. Ahí pueden ver las clases grabadas en YouTube, ¿sí? Y nada, pues que tengan buen fin de semana. Dime. Y nos vemos. Pregunta, ¿cuál de los 4 era el que quedó pendiente para subir a la plataforma? El 2 y el 3. Ya. ¿Ya? Profe, ¿se lo envió a su correo? ¿Puedo enviárselo a su correo en un rato más? ¿O va a abrir el...? Voy a abrir el buzón ahora. Voy a buscar algo para comer rápido y voy a ya. terminar de abrir todos los buzones. Ya, Ya gracias, está profe, por recibirse. la otra semana, ¿cierto, profe? Sí, la idea es que me lo entreguen antes de comenzar la próxima clase, que es el jueves, entonces para yo tener tiempo de corregir y de mirar quiénes hicieron la actividad, la voy a abrir el buzón hasta el viernes, hasta el miércoles. ¿Ya? Ok, profe. Para yo poder ir revisando semana a semana cómo vamos. Profe, disculpe la tarea de álgebra lineal, Aileen. Nos vemos, chicos, para todo el resto.